Muy buenas. La teoría estética de Kant presenta una gran complejidad. En los minutos que siguen vamos a exponer algunas de sus ideas más importantes, señalando tanto las concepciones estéticas a las que se opone como la recepción que han tenido estas ideas en el pensamiento posterior. Finalmente también diremos unas palabras sobre cómo algunas de estas ideas estéticas de Kant pueden ser reinterpretadas desde el materialismo filosófico. La estética de Kant, en efecto, se desarrolla en su tercera gran obra filosófica, Crítica del Juicio, publicada en 1790, que completa el sistema iniciado con la Crítica de la Razón Pura, dedicada a la teoría del conocimiento, y a la Crítica de la Razón Práctica, dedicada a la ética. En esta tercera crítica, Kant se ocupa del juicio estético y del juicio teleológico, es decir, de cómo valoramos lo bello y lo que parece tener un propósito en la naturaleza. En la crítica del juicio, Kant distingue dos tipos principales de juicios, los juicios determinantes y los juicios reflexionantes, cada uno con sus propias funciones y subdivisiones específicas. Veamos los juicios determinantes. Los juicios determinantes se aplican cuando se dispone de una ley o principio general y se utiliza esta ley o principio general para interpretar casos particulares. En este proceso, el entendimiento subsume lo particular bajo lo universal previamente conocido. Por ejemplo, al observar un objeto y reconocerlo como triángulo, aplicamos el concepto general de triángulo al caso específico y estamos subsumiendo, por lo tanto, el caso particular, el triángulo particular, bajo la ley o concepto general de triángulo. Veamos ahora los juicios reflexionantes. Los juicios reflexionantes operan en sentido inverso, o por lo menos diferente. Parten de casos particulares y buscan descubrir la ley o principio general que los rige. Pero en cualquier caso, esta ley o principio general no preexiste, por decirlo así. Este tipo de juicio es el que tiene lugar cuando no se dispone de una regla preestablecida y se necesita formular una. Kant divide los juicios reflexionantes en dos categorías: los juicios estéticos o juicios de lo bello y los juicios teleológicos. Ambos se refieren a los objetos, pero en cuanto el sujeto los experimenta o comprende de una determinada manera, basándose en un tipo de sentido común a priorístico, como ahora veremos. Veamos primero los juicios teleológicos. Immanuel Kant introduce el juicio teleológico como una forma de juicio reflexionante que busca comprender la naturaleza considerándola bajo la idea de finalidad. El juicio teleológico se aplica cuando observamos fenómenos naturales que parecen organizados con un propósito, como los organismos vivos. Kant sostiene que aunque no podemos afirmar objetivamente que la naturaleza tiene fines, verlos de este modo es útil para nuestra razón, al considerarlos como si existiera una finalidad en la naturaleza. Este enfoque no implica que la naturaleza tenga intenciones, sino que nuestra mente proyecta de modo a priorístico una estructura finalista para comprender mejor los fenómenos naturales. El juicio estético, por su lado, según Kant, se basa en el sentimiento de placer o displacer que experimentamos al contemplar un objeto, sin necesidad de conceptos o conocimientos previos. Este placer surge del libre juego armonioso entre la imaginación y el entendimiento, facultades que interactúan sin que ninguna domine sobre la otra. Este juego libre es desinteresado, según Kant, lo que significa que no persigue ningún fin práctico o moral externo al objeto o a la representación del objeto, lo que Kant describe como finalidad sin fin. Finalidad sin fin, por lo tanto, significaría finalidad sin un fin externo al objeto o a la representación del objeto. Kant se opone así a la visión de filósofos como Hume o Hutchinson, quienes consideraban que el juicio estético dependía de la experiencia empírica y la tendencia generalizada a sentir placer. Para Kant, los juicios estéticos no son simplemente producto de la experiencia individual, sino que están fundados en estructuras cognitivas comunes a todos los seres humanos, lo que permite que el placer estético sea comunicable y universal. Aunque los juicios estéticos son subjetivos,
nos dice Kant, poseen una pretensión de universalidad, y esta aspiración se basa en la idea o estructura a priori de un sentido común, sensus communis, compartido por todos los seres humanos, que permite que nuestras respuestas estéticas individuales sean comunicables y comprendidas por otros. Este sentido común, en contraposición con el relativismo subjetivo de filósofos como Hume, actúa, según Kant, como un puente entre la sensibilidad y la razón. Porque ya no se trata de una sensibilidad privada, particular, incomunicable, ni de una razón objetiva, científica, etc., sino que es una especie de puente entre ambas, haciendo que, aunque hablemos de una experiencia subjetiva, aunque la experiencia estética, aún así, a pesar de ser subjetiva, puede ser comprendida universalmente a través de este sentido común. Por otro lado, Kant establece una distinción entre lo bello y lo sublime en la experiencia estética. Lo bello está asociado con la forma y la armonía del objeto o representación, generando un placer sereno y apacible, en palabras de Kant. En cambio, lo sublime se refiere a aquello que excede nuestra capacidad de comprensión o control, como la inmensidad del universo o la fuerza de una tormenta. Esta distinción kantiana se opone a la concepción utilitaria y pragmática de la belleza defendida por algunos filósofos empiristas como Hume, quienes asociaban lo bello a lo útil y lo agradable para la experiencia humana. De este modo, el concepto de juicio reflexionante, como contrapuesto al de juicio determinante, sirve a Kant para explicar cómo la mente humana busca una forma de comprensión allí donde no dispone de conceptos determinados ni de leyes empíricas. En el caso de los juicios estéticos, Kant los explica, por lo tanto, a partir de una finalidad subjetiva. La belleza se experimenta como si fuera una propiedad natural del objeto, aunque en realidad depende del modo en que el sujeto se relaciona con el objeto. Por otro lado, cuando observamos la naturaleza, atribuimos a veces una finalidad objetiva, como si los objetos naturales estuvieran estructurados con un propósito, aunque no podamos conocer dicho propósito porque es una suerte de estructura a priori que está aplicando nuestra percepción. Y esto hace como si los objetos naturales estuvieran estructurados con un propósito, aunque no podamos conocer dicho propósito con certeza, y se trata de esta estructura a priori. Pero tanto en los juicios teleológicos como en los juicios estéticos, la finalidad no es una propiedad objetiva de las cosas, sino una estructura a priori del sujeto que permite interpretar y organizar la experiencia, ¿no? Vemos aquí el paralelismo tanto con las categorías a priori de la crítica de la razón pura, como los postulados prácticos también a priori de la razón práctica. Y hasta aquí algunas de las ideas más importantes de la estética de Kant. Veamos ahora la recepción de estas ideas estéticas en autores posteriores, como Heidegger, Adorno o Gadamer. Heidegger no desarrolla una teoría estética en sentido estricto, pero sí interpreta algunas de las ideas estéticas de Kant desde su propio pensamiento existencialista. Una de estas ideas es la del sentido común kantiano, que Heidegger reformula como precomprensión atemática. En Kant, el sentido común es la capacidad de compartir juicios estéticos como si fueran universalmente válidos, como hemos visto, sin que estén fundados en conceptos. Una suerte de universalidad sin objetividad. Heidegger, por su lado, habla de un Dasein que se encuentra ya en un mundo interpretado, inmerso en una tradición. Este análisis del mundo cotidiano del Dasein nos permite ver una reinterpretación implícita de este sentido común kantiano, como una forma de precomprensión atemática. O sea, el sentido común kantiano se convierte en Heidegger en su idea de precomprensión atemática, ligada siempre a una tradición. La diferencia es que en Kant ese sentido común tiene un carácter más psicológico, o más bien, si se quiere, propio de un sujeto trascendental, mientras que en Heidegger es más bien cultural o histórico, esa precomprensión atemática. Theodor Adorno
también reinterpreta desde su teoría crítica algunas ideas estéticas de Kant. Según Kant, como hemos visto, la belleza es objeto de un juicio sin interés, es decir, que no responde a ningún deseo práctico ni moral. Esta forma de placer es desinteresada, lo que implica una autonomía de la experiencia estética respecto de cualquier utilidad. Además, el arte no tiene una finalidad objetiva, sino una finalidad sin fin, como hemos visto. Es como si tuviera propósito, pero sin tener un propósito externo, sino interno a la propia obra. Adorno hereda o contempla estas ideas desde su propia perspectiva y reinterpreta la idea de autonomía del arte, pero le da un sentido histórico y dialéctico. La autonomía del arte, de la que habla Kant, en Adorno, ya no es una condición trascendental, producto de un sentido común a priorístico, sino que es el producto de una evolución social. La autonomía del arte es siempre una autonomía dialéctica, ligada a un contexto histórico-cultural, y una autonomía en cualquier caso dialéctica. El arte intenta siempre ser instrumentalizado, y muchas veces, o casi siempre lo es, pero también puede conservar su propia autonomía y mantenerse crítico dialécticamente, apagógicamente, frente a una sociedad que está constantemente intentando instrumentalizarlo. Como dice Adorno, la autonomía del arte es simultáneamente el resultado de la división del trabajo y la condición para que el arte exprese la contradicción social. En esta línea, Adorno critica la noción también kantiana de lo bello y reinterpreta dialécticamente estas ideas de lo bello y de lo sublime. Rechaza el ideal de belleza como forma armoniosa o reconciliada. El arte no puede ser reconciliador, porque el mundo no está reconciliado. La belleza misma se ha vuelto culpable, nos dice Adorno. El arte tiene que representar lo sublime, pero lo sublime en cuanto entendido como fractura, disonancia y negatividad. Lo sublime ya no es aquello tan portentoso, tan luminoso, que no podemos conceptualizar y que nos anonada, sino que lo sublime ahora se entiende como fractura, disonancia y negatividad. El arte verdadero es negativo, doloroso, disonante, porque refleja un mundo desgarrado. En la música, por ejemplo, Adorno defiende la disonancia radical de Schoenberg o Webern como una forma de verdad negativa. No reconcilian, sino que denuncian el sufrimiento y la fragmentación de la experiencia moderna. Gadamer también reinterpreta algunas ideas estéticas de Kant de un modo particularmente interesante. El juicio estético es universal sin concepto, como nos decía Kant. Aunque no repose en reglas objetivas, se formula como si todos debieran estar de acuerdo. Esto es bello. Esa universalidad surge de una estructura común, como hemos visto, que es a priorística. Gadamer retoma esta idea de universalidad sin concepto, pero ya no la vincula a una subjetividad trascendental, a un yo trascendental, sino al proceso histórico y lingüístico de comprensión. La experiencia estética tiene un carácter comunicable e intersubjetivo, pero porque se da en un marco compartido de tradición, lenguaje y mundo. Veamos ahora cómo se puede reinterpretar algunas de estas ideas de Kant desde el materialismo filosófico. En cualquier caso, el materialismo filosófico también está recogiendo no solo las ideas de Kant, sino también estas reinterpretaciones posteriores que se han hecho tanto desde una óptica idealista como más materialista. Desde el materialismo filosófico, la autonomía del arte está contemplada en la distinción entre arte adjetivo y arte sustantivo. La sustantividad se explica desde el materialismo filosófico, o puede explicarse a partir de las ideas de diamorfosis y anamorfosis. El arte, a lo largo de su evolución histórica, va generando técnicas y conceptos propios mediante procesos de descomposición y recomposición. Bassa, Fuste, Capitel, lo que explicaría una suerte de historia interna, donde las diferentes categorías artísticas ya serían indeducibles del modo de producción, de la dinámica de grupos, etc. Y solo pueden explicarse a partir de categorías artísticas anteriores. Por lo tanto, la autonomía del arte hay que entenderla desde esta perspectiva. Desde esta perspectiva de historia interna, donde unos
unas categorías derivan ya de la descomposición y recomposición de categorías anteriores. En cuanto al sentido común estético del que habla Kant, desde el materialismo filosófico puede interpretarse como una forma de arte adjetivo, pero objetivado en las instituciones de cada época histórica, en sus usos, costumbres, símbolos. Es la estética que está operando, funcionando de un modo adjetivo en estas instituciones. Estética aquí en el sentido de lo que se puede ver, percibir, etc. Ese mundo común que está plasmado estéticamente en las instituciones que nos envuelven, ese mundo común se halla además envuelto en unas nematologías e ideologías más o menos críticas, enfrentadas unas a otras. Es esa sensibilidad compartida que está, por decirlo así, disuelta repartida en las instituciones. Es esa sensibilidad compartida y esa nematología e ideología enfrentadas a otras y con distinto grado de fuerza, lo que otorga a ese mundo común un carácter comunicable e intersubjetivo, no solo en un sentido armónico, sino sobre todo polémico. En cualquier caso, el propio diálogo, debate estético que tiene lugar a través de las nematologías e ideologías que envuelven al arte va dando lugar paralelamente a la formulación de ideas y teorías filosóficas enfrentadas entre sí, que ya pueden considerarse más o menos potentes y con una mayor o menor franja de verdad.